Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el fichaje de Lonnie Walker, que ahora pasará a formar parte de los Boston Celtics, porque es un fichaje muy tardío, estamos a finales de agosto y bueno, hablaremos ahora de él, pero un fichaje con muy pocas garantías por un jugador que lleva 6 temporadas en la NBA y que los últimos 2 años ha sido sólido, y realmente me sorprende que hayamos llegado a estas circunstancias. Y creo que esto tiene que ver con la nueva CBA, con los cambios que ha habido. Quiero analizar un poco todo esto y de paso vamos a hacer la previa de los Celtics porque estamos haciendo un vídeo específico para Lonnie Walker. Me parece demasiado. Los Celtics han cambiado poco su plantilla, literalmente solo los jugadores. Creo que es un buen momento para enlazar ambas cosas, ¿no? Y nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like al vídeo si os ha gustado, que se agradece un montón, y comentadme abajo lo que pensáis y vamos a empezar con esta. He hablado rapidísimo ahí. Bueno, lo hago siempre. Pero vamos a empezar con esta previa de los Boston Celtics. No pondré previa Celtics en el título, pondré algo más relacionado con lo de Lonnie Walker, pero es la previa. Pero eso, vamos a empezar. Primero, ¿qué ha pasado con Lonnie Walker? Ayer por la noche, o sea, la noche del 28 para el 29 de agosto, es muy tarde, como a las 2 de la mañana, Watch anunciaba que Lonnie Walker fichaba con los Boston Celtics. Genial, yo personalmente como fan de los Celtics estoy encantado. Que tu último hueco en la plantilla lo ocupe un jugador así es espectacular. Pero un poco después Sams aclaraba cuáles eran las condiciones del contrato y son pues las peores que puedes tener, básicamente. Lonnie Walker ha firmado un contrato por la mínima con los Boston Celtics no garantizado y además es un Exhibit 10. ¿Qué es un Exhibit 10? Muchos estaréis ya familiarizados con esto, pero para los que no, os lo recuerdo, os lo digo. Un Exhibit 10 es el típico contrato de jugador que está en ese limbo entre la NBA y la G-League para que se lleve un plus en la G-League. Esa es la realidad. Es el típico contrato que ahora mismo, si revisáis las plantillas de la NBA, todos los equipos tienen 2 o 3 jugadores que no sabéis ni quiénes son, no reconocéis el nombre. Esos jugadores generalmente están con esos Exhibit 10, esos Camp Deals se llaman. Algunos triunfan en pretemporada, lo hacen muy bien y acaban quedándose en la plantilla. En la mayoría de los casos, ese Exhibit 10 lo que implica es que ese jugador, si después de ser cortado por el equipo, porque muy probablemente va a ser cortado por el equipo, pasa un mínimo de 2 meses en el equipo de G-League afiliado, en este caso con Lonnie Walker. Si los Celtics no lo quisieran al final y lo cortaran, si se pasara 2 meses como mínimo en los main Celtics, bueno, el equipo de G-League, cobraría un bonus, digamos, un plus de $75,000, creo que es mucho dinero para un jugador de G-League. Básicamente son los jugadores de G-League mejor pagados, aparte de los jugadores en contrato dual, pero vamos, que es básicamente un contrato de jugador luchando por su carrera en NBA. Y esto es lo que acaba de firmar Lonnie Walker, un antiguo pick de primera ronda, un jugador que lleva 6 años en la NBA, que hace un par de años cuando firmó por una mid-level con los Lakers de $6 millones parecía un contrato inferior a su mercado, que este año pasado cuando firmó por la mínima con los Nets parecía un contrato inferior a su mercado, que tuvo un buen año los Nets y acaba de firmar un contrato por la mínima sin ninguna garantía, un Exhibit 10, que vuelve a parecer un contrato inferior a su mercado. Así que me estoy planteando seriamente, yo veo que la tónica general en redes es la misma, todos estamos sorprendidos, pero me estoy planteando seriamente que tal vez como fans estamos todos equivocados y Lonnie Walker tiene menos mercado, porque si lleva 3 años consecutivos sorprendiéndonos para abajo o negativamente el salario que ha conseguido, dicho esto, no es normal. Un jugador del calibre de Lonnie Walker, por la mínima, el veterano debería tener ofertas en prácticamente cualquier equipo de la NBA. Y por un poco más de la mínima, seguramente debería haber tenido ofertas por parte de algún equipo. Ahora hablaremos un poco del bueno de Lonnie. Pero creo que esto es de verdad una consecuencia, ¿no?, de la nueva CBA, del nuevo acuerdo colectivo de la NBA, donde los equipos están muchísimo más preocupados de gastar recursos, incluso los equipos caros, los equipos sobre el impuesto de lujo o sobre el segundo tax apron, pues realmente son mucho más reticentes a ocupar uno de sus espacios en la plantilla, sobre todo con contratos garantizados, que es lo que probablemente hubiera pedido a la gente de Lonnie Walker durante todo este tiempo, porque, bueno, al final es un gasto, y es un gasto en un momento donde creo que todos los equipos están midiendo un poco la realidad. Aún así, me parece absurdo que no haya tenido un contrato garantizado, y esto lo comentaba alguien en Twitter ayer. Preguntaban si Lonnie Walker no está representado por Clutch. Sí, Lonnie Walker está representado por Clutch Sport, la agencia de Rich Paul, el amigo de LeBron James, una de las agencias más poderosas de la NBA. Pero yo esto ya lo he dicho alguna vez. Clutch Sports se preocupa por sus jugadores importantes. A los secundarios los suelen dejar bastante de lado, no es que los ignoren, pero siento que dejan de ser una prioridad, lo cual es relativamente comprensible. Pero yo no creo que la mayoría de jugadores del calibre de Lonnie Walker que están en la NBA se vean beneficiados por estar en Clutch. No me sorprendería que cambie de agente, de hecho, después de esto. Dicho esto, Lonnie Walker es un tío que nunca ha sido...
a lo largo de su carrera en NBA ha tenido un par de años muy malos desde 3, de 31%, así. Su promedio en NBA desde 3 es casi un 36%, el último año tiró más de un 38% los Nets. Es un sexto hombre, una chispa de anotación desde el banquillo, básicamente, de 10 puntos por partido, muy atlético, no rebotea, no defiende, lo que hace básicamente es tirar de 3 y algo a la media distancia, pero sí que es un jugador con talento, que tiene 25 años, que debería seguir en la NBA y que espero que le vaya bien a los Celtics. Y yo, como fan de los Celtics, estoy encantado de que ocupe el último espacio en la plantilla, sinceramente. Dicho esto, vamos a ver dicha plantilla, ¿no? Porque creo que es interesante aprovechar esto. Esta es la plantilla, o esta era la plantilla de los Boston Celtics cuando finalizaron la temporada. Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jason Tatum, Kristaps Porzingis y luego en la segunda unidad Peyton Pritchard, Jaden Springer, no es que jugara, pero lo tenía que poner ahí porque, como veis, la plantilla de los Celtics, de hecho saco un momento la cámara, la plantilla de los Celtics es muy rara a nivel de bigs, había mucho tamaño, hay mucho tamaño a día de hoy aún. Es verdad que Horford es versátil entre esa posición de la pivot y pivot, pero Keita, Cornet, Horford, Porzingis, Tillman, y eso hace que, bueno, a la hora de completar una plantilla más tradicional, como la mía, ¿no? Básicamente 3 jugadores por posición, esto es un caos, pero bueno. Jaden Springer, Sam Hauser, que firmó una extensión de 4 años 44 millones, si no recuerdo mal, o 4 años 45 millones, y que es un muy buen tirador, que a nivel defensivo es aceptable y realmente ha sido un gran acierto para los Celtics. Oshae Brissett, que está sin equipo, también creería que tendría equipo a estas alturas, y si no me equivoco sigue siendo agente libre. Al Horford, Svi Mykhailiuk, que ha firmado con los Utah Jazz, típico contrato por un poco más de la mínima, con muy poco dinero garantizado, pero bueno, Mykhailiuk cobra más que el Looney Walker ahora. Jordan Walsh, Xavier Tillman, que ha renovado por 2 años, creo que 2 años sin opciones ni para el jugador ni para el equipo. Neemias Queta, que creo que también ha firmado un contrato de un par de años, y Luke Cornet, que creo que ha renovado por 1 año. Básicamente el equipo va a ser el mismo, pero bueno, esta es la plantilla con la que acabaron el año pasado, y la única diferencia es que he movido a Jaden Springer a posición de hecho los bigs, como veis, no cambian. He movido a Jaden Springer a posición de último base por hacer espacio, porque Lonnie Walker creo que encaja perfectamente como el segundo escolta de este equipo y un jugador que de verdad creo que en la segunda unidad, sus de 15 a 20 minutos, como prometió esta temporada en los Nets, va a jugar. Lonnie Walker estaba en los Nets, un equipo malo, y es cierto que no es que hiciera el equipo muchísimo mejor, pero creo que en Boston, con una infraestructura mejor, con más talento defensivo a su alrededor, sobre todo dependiendo del equipo o de la mezcla de titulares y suplentes que hayan en el equipo, Lonnie Walker creo que va a tener algún partido de 25 puntos, el típico partido partido tonto básicamente, que Lonnie Walker acaba rompiendo y ganando. Yo creo que eso es algo muy probable, tiene mucho talento y por la mínima, como segundo escolta del equipo, me parece un fichaje espectacular. Luego está Baylor Sherman, que acaba de ser seleccionado en el pick 30 del draft y probablemente debería ser ese segundo escolta, pero como novato habrá que ver qué rol tiene, qué responsabilidad tiene. Viene mucho más preparado que alguien como Jordan Walsh, espero que contribuya mucho antes, pero bueno, por hacer un poco coherente la plantilla lo he dejado ahí. Creo que seguramente Sam Hauser sea más bien ese alero de segunda unidad, lo he puesto como 4, porque esto es un caos, porque hay muchísimos bigs. Y luego, como antes, bueno, Horford, Luke Cornet, Neemias Queta, Xavier Tillman. El equipo es el mismo. Los Celtics han cambiado básicamente a Oshae Brissett y Svi Mykhailiuk por Baylor Sherman y Lonnie Walker. Me parecen 2 upgrades. Creo que Oshae Brissett está infravalorado. Lonnie Walker me parece mejor que Svi Mykhailiuk. Baylor Sherman como pick 30 del draft, con jugador con contrato controlado durante 4 años, con muchísima capacidad de tiro, me gusta más que Oshae Brissett. Siento que Boston sale renovado de este verano, donde le ha pagado, antes de iniciar el verano, a Jrue Holiday. Luego le han pagado a Derrick White. Luego le han pagado a Sam Hauser. Y obviamente le han pagado a Jason Tatum. Han renovado a Keita, han renovado a Tillman. Básicamente han mantenido a todo el núcleo, han hecho un par de cambios menores y ya está. Esto a largo plazo va a ser un problema financiero, ¿no?, para este equipo. Los Celtics tienen a un propietario que ha puesto el equipo en venta y es un tema también a tener en cuenta, porque quien sea que herede este equipo puede llegar y destrozarlo porque no quiere asumir todos estos costes, o puede llegar y pagar para adelante. Pero los Celtics este año no tanto, porque uno empieza el Supermax de Tatum, que empieza dentro de una temporada. Este año Tatum es gratis, cobra menos de 35 millones, que ya me gustaría a mí. Pero a partir del año siguiente cobrará 50 y algo millones y los Celtics van a ser un equipo muy caro. Y habrá que ver quién compra el equipo, en qué circunstancias lo vemos, pero bueno. Estos Celtics están para repetir, son un poquito mejores que la temporada pasada. El año pasado ganaron el anillo y confío en que este año puedan aspirar seriamente a hacerlo otra vez. Nunca se sabe, siempre hay reveses, hay sorpresas. Cualquier cosa que no sea unas finales de conferencia sería un fracaso y deberían estar en las finales de la NBA y probablemente ganar un anillo, pero hay mucho nivel, obviamente.
Y nada, esto ha sido todo. Este era un vídeo más dedicado a Lonnie Walker que realmente la previa de los Celtics, porque no hay mucha previa, es el mismo equipo. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Decidme qué os parece, decidme si os sorprende que Lonnie Walker haya llegado hasta este punto o si creéis que tal vez, eso, a lo mejor un fan de los Nets que lo ha visto todo el año pasado puede opinar y decir que, y bueno, y tal vez tiene más claro por qué Lonnie Walker ha conseguido un contrato en estas condiciones, ¿no? Pero nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.